los elementos que voy a necesitar va a ser ácido clorhídrico, en varias concentraciones, sería el 5, el 10 y el 17%. Luego voy a hacer un ensayo con ácidos débiles, que es acético, fórmico, hidroacético. Esto es en el caso de las incrustaciones, porque pueden llegar a ser que siempre cuando nosotros tenemos incrustaciones en los yacimientos, generalmente no encontramos incrustaciones puras de carbonato de calcio o puras de hidróxido férrico, sino que es una combinación de asfaltenos, petróleo, parafinas y determinados tipos de incrustaciones. Entonces, bueno, lo que se hace es trabajar con este tipo de productos que esos ácidos, es decir, actúan sobre determinados compuestos. En el caso de los ácidos más suaves, los ácidos débiles, que podría ser un acético, un fórmico, en general actúan sobre los compuestos de hierro. Y en el ácido clorhídrico actúa sobre los carbonatos. Por el otro lado, es decir, esto cuando yo estoy haciendo una limpieza de un pozo, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que voy a tener en el tubing esas incrustaciones, necesito todos estos elementos. ¿Por qué? Porque yo saco una muestra, la mando al laboratorio, me dan todos los compuestos y todo lo demás, pero tengo que contar que es muy factible que directamente tenga una combinación de todos los elementos esos. Por un lado voy a tener un carbonato, voy a tener un hidróxido de hierro, voy a tener parafinas, voy a tener, si es un yacimiento muy maduro, voy a tener asfaltenos. Entonces, todo eso hace de que necesito sí o sí un tratamiento para poder hacerlo. Y por el otro lado, si bien todavía no vimos lo que es un inhibidor de corrosión, es en el próximo capítulo, lo vamos a ver, eso se hace por lo siguiente. Si yo, supongamos que en un momento determinado, ustedes hacen una limpieza de una cañería, supongamos de 10 kilómetros de cañería, de 8 pulgadas de diámetro, que estaba incrustado. Entonces, analizan bien, sacan una muestra, la mandan al laboratorio, le dan todos los componentes, ustedes van con todo el equipo, con el camión, con agua y con todos los productos, para poder hacer la limpieza. Entonces, si hacen una limpieza exitosa, ¿qué quiere decir? Que sacan toda la incrustación, evidentemente fue muy buena la limpieza química. Por el otro lado, es factible que pueden haber quedado restos de incrustaciones que no fueron atacadas porque esa incrustación tenía en la superficie, supongamos, una parte de petróleo que no lo pudieron remover, o hay una parte de parafinas que tampoco se pudo remover, entonces, o incrustaciones muy viejas que directamente tienen problemas para poder hacer el tratamiento. Entonces, lo que se hace en ese caso es, si yo tengo factibilidad de colocar una lanzadera y un receptor del scraper, lo que hemos visto, le pasamos. Y eso hace de que directamente el material la cañería me queda totalmente limpia de esas incrustaciones. Ahora bien, como yo he usado ácidos y he sacado esas incrustaciones que directamente en un momento determinado me producían un taponamiento, el material, si yo hago bien esa limpieza, me va a quedar activado. ¿Qué quiere decir activado? Que directamente tenía un material que estaba protegido por esas incrustaciones y que cuando yo lo limpio, me va a quedar el material activo. Entonces, sí o sí tengo que colocar un producto que es un producto fílmico, o sea que le coloco un producto que me va a formar una película de protección para que no se olviden que cuando yo limpio una cañería es muy factible que tengo que limpiarla y pasarle a agua dulce, etcétera, etcétera, y voy a tener problemas de entrada de oxígeno, y ese oxígeno me produce problemas de corrosión. Se los digo así rapidito para que no tengan ningún tipo de problema, porque después lo vamos a ver a fondo cuáles son los gases corrosivos. Entonces, ese inhibidor de corrosión es un producto que se agrega para formar una película interna de la cañería para que no tenga problemas de corrosión. Luego lo vamos a ver a fondo. Luego tengo un surfactante. Un producto surfactante es un producto iónico que directamente lo que hace es actuar sobre el petróleo, que es para remover el oil, y eso hace de que directamente me limpia todo lo que es la parte del residuo que yo tengo de petróleo.
Y después hay otros productos. Si yo tengo que en un momento determinado sé que tengo un yacimiento en el cual voy a tener presencias de parafina, seguro que voy a tener depósitos imbuidos en ese tipo de ceras, que son las parafinas. Entonces, en ese caso también utilizo, antes de empezar la limpieza química y mecánica, yo le coloco un solvente, que ese solvente penetra en la cañería y empiezo a sacar todo lo que sería la parte de petróleo y parafinas para que pueda el ácido actuar sobre la incrustación directamente. Entonces, de esa manera, fíjense que tengo varias alternativas como para poder remover petróleo, parafinas, que son muy inertes muchas veces con un ácido, pero sí son buenas para poder eliminarlas con algún tipo de solventes específicos. Y el procedimiento sería determinar la ubicación y longitud del intervalo con incrustaciones. Esto se lo leo rápido porque se los envío, pero se los voy a mandar en Power, ¿no? Calcular el volumen de ácido inhibido, es decir, este ácido que yo coloco, ya sea el ácido clorhídrico o cualquiera de los otros ácidos, tengo que agregarles un producto que es un tensoactivo que lo que hace es que va a actuar sobre la incrustación, que es lo que yo les explicaba recién, sobre carbonato, sulfato, lo que fuere. Pero no va a actuar sobre las paredes de acero del caño que estoy limpiando. ¿Por qué? Porque está inhibido. ¿Qué quiere decir? Que me va a actuar sobre las incrustaciones, pero no sobre el hierro que forma. Supongamos que yo tengo unas cañerías de acero al carbono, ese ácido no va a actuar sobre ese producto, sino que lo que hace es removerme la incrustación nada más. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo que agregarle 1.1 veces el volumen? Porque yo digo, voy a necesitar tantos litros de ácido que van a estar inhibidos para poder limpiar esa incrustación. Y yo coloco un 10% más por el hecho de que es muy factible que en un momento determinado tenga una demanda mayor de producto, tengo alguna incrustación, tengo alguna falla que puede llegar a ser una manguera, una bomba que directamente pierde, entonces sí o sí siempre se coloca un 10% más para poder cubrir un error de cálculo o un incidente que puedo tener con un equipo, con algunas cosas. Entonces siempre se trabaja siempre tomando esa precaución. Y después, por el otro lado, yo voy si bien el ácido actúa, es decir, si yo lo coloco en un vaso de precipitado en la incrustación y le agrego el ácido, seguro que se me va a disolver esa incrustación si el ácido es el correcto. Pero cuando yo tengo incrustaciones, tengo una mezcla de productos y eso hace de que un minutito, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo soluciono yo un problema de que esa incrustación que yo estoy limpiando en una cañería, no lo tengo bien en claro, ¿no? Es decir, yo analizo, lo llevo al laboratorio, me van a dar todos los porcentajes y todo lo demás. Pero así todo no estoy seguro que toda la incrustación haya sido, yo pude sacar la muestra, que no sea toda homogénea. Entonces, es muy factible que lo que yo tengo que jugar con eso es dejar un tiempo de acción del ácido. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy seguro de que si esa combinación de ácido inhibido puede llegar a penetrar dentro de todo lo que es la incrustación. Hay veces que las incrustaciones son porosas y otras veces no. Entonces, bueno, van a actuar en forma perpendicular o en forma lateral. Y eso hace de que si yo lo dejo un tiempo, va a favorecer a que la penetración de los ácidos sea mucho más eficiente. Y de esa manera hay partes que es muy factible que sobre la superficie de la incrustación no va a actuar porque tengo una cera o lo que fuere,
no va a actuar en forma directa, pero lateralmente está penetrando el ácido y eso va a llegar a un momento en que se produce el desprendimiento. Y después, cuando ya termino todo esto, si yo tengo un equipo con una bomba, lo que hago es empezar a ponerla en marcha circulando el pozo. ¿Qué quiere decir? Que cierro la cañería de envío del pozo y hago recircular. La bomba hace que permanentemente esté recirculando durante 4 o 6 horas, depende mucho de nuestro yacimiento. Hay veces que se hace hasta 8 horas de recirculación sin enviarlo. ¿Por qué? Por el hecho de que esto hace de que en un momento determinado pueda llegar a que limpio todo lo demás y luego, cuando ya está ese tiempo cumplido, lo que hago es enviarlo a una batea. No lo envío con el petróleo que me va a la batería y de la batería va a la planta de tratamiento de crudo. ¿Por qué? Por el hecho de que los ácidos, estos que yo le estoy colocando, me limpian las incrustaciones, pero me generan problemas aguas abajo. ¿Sí? Ese ácido me llega a una planta de tratamiento de crudo, que es donde yo necesito deshidratar y desalar, ese ácido lo que hace es estabilizarme las gotas de petróleo. Entonces, no voy a poder hacerlo, sino aumento las temperaturas en mi planta y aumento la cantidad de productos para disminuir la tensión superficial, la tensión superficial de las gotas. Entonces, por ahí voy a sacar un petróleo fuera de especificación por el hecho de que cometí una negligencia de enviar esos ácidos directamente a la planta. Entonces, se sacan, se mandan en una batea y eso se manda a una plantita de slop, que una planta de slop es una planta que directamente se recupera el crudo, pero sabiendo que tengo muchísimos problemas. Entonces ahí voy a usar otro producto químico, voy a usar altas temperaturas y todo lo demás para recuperarlo, pero no lo puedo mezclar con el petróleo que estoy tratando. No sé si quedó claro. Esto fue una pregunta, ¿eh? Y la otra, ¿estoy hablando bien? ¿Se escucha bien o voy muy Sí, rápido? profe, sí, se entendió y se le escucha bien, no se Bueno, corta. listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este es un método de procedimiento, ¿no? Para la limpieza de un pozo. Ya que estoy acá, bueno, los que están, ¿no? Se les voy a hacer una pregunta sobre la parte de scrapper. Cuando yo hablo de un pozo, es porque yo tengo el diagrama del pozo, que lo tengo a 1200 metros de profundidad. Entonces, es una cañería que yo tengo que ir vertical. ¿Por qué? Porque directamente está la cabeza del pozo, toda la información y llego a la cañería que directamente vertical. Entonces, ¿puedo usar un scrapper? Toda atención que me contesten. ¿Sí o no, no? ¿Algunos se animan? No lo estoy viendo, así que no se hagan problema. Ánimo, ánimo, vamos. Sé que están dormidos porque anoche cayó una helada bastante grande. Eso fue un problema que tuve para arrancar el vehículo, que estoy en el campo. Bueno, se ve que no leyeron mucho, ¿eh? Bueno, la idea es la siguiente. No puedo colocarle un scrapper. Eso se lo dije en la clase anterior cuando estábamos explicando todo esto. Si yo coloco un scrapper, ¿se acuerdan qué es? Es como si fuera un equipo que directamente tiene para poder rascar la cañería y eliminar las incrustaciones. Si yo tengo una cañería vertical en un pozo, ¿qué es lo que pasa? Yo lo puedo enviar hacia la profundidad, pero ¿cómo hago para sacarlo? Porque no tengo un retorno. Voy a tener una lanzadera, pero no para recogerlo, porque me va a quedar en el fondo. Y como por el fondo está la bomba de producción para poder sacar el hidrocarburo, no podría producir porque ese equipo o ese artefacto me quedaría en el fondo trabado y no podría sacarlo. Entonces, es una pregunta capciosa que muchas veces se hace
en los exámenes, que ¿puedo colocar un scrapper, por ejemplo, en un pozo productor de gas? No, no se puede. ¿Por qué? Porque tengo la condición para que se pueda colocar un scrapper es una lancedera y para poder recogerlo. O sea que estoy trabajando sobre líneas horizontales, pero en un pozo no lo puedo hacer porque el equipo, el scrapper entraría, o el chancho entraría, pero ¿cómo hago para sacarlo? No tengo ninguna posibilidad, entonces es imposible. Hay algunos equipos que directamente vienen, especialmente para líneas horizontales de gas, que el equipo está conectado a un cable de acero. Pero eso es cuando tengo un video que se lo voy a mostrar ya cuando termine sobre toda esta parte, en las cuales hay unas herramientas que se colocan para poder detectar, especialmente en gasoductos, líneas horizontales, en las cuales el equipo sale un costo aproximadamente de $1.000.000 el equipo, ¿no? Es decir, esto lo van a ver ustedes y lo vamos a ver en un video. Y ese equipo, justamente para evitar ese problema, se hace por tramos muy cortos y van unidos a un cable de acero que si hay algún tipo de inconvenientes en ese gasoducto, se lo puede recoger. Pero en casos excepcionales, por el valor que tiene el equipo. Esos equipos son tan importantes que no es, como yo les mostré, un equipo de alma de acero cubierto de material plástico que acepta el ácido y tienen una especie de rascadores que van en forma helicoidal. Estos equipos son tan completos que directamente tienen cepillo, tienen la parte magnética, tienen la parte de geoorientación, tienen todo lo que es la parte de un equipo que son varios tramos, y entonces no solamente me muestran si tengo una falla o en algún lugar tengo un cambio de diámetro de la cañería, sino que si tengo problemas de incrustación o problemas de corrosión, me va marcando en qué lugar, porque esa orientación de los equipos me va a decir si la incrustación o la corrosión puede estar arriba, lateral o abajo. O sea que yo cuando paso ese equipo, sé específicamente, si supongamos que yo lo miro de frente al gasoducto, tengo 360 grados, entonces yo sé que a los 90 grados voy a tener una incrustación, o a los 120 grados voy a tener una incrustación. Eso hace de que me permite a mí poder manejar toda la reparación de un gasoducto haciéndolo de esa manera. Entonces, pero les vuelvo a repetir, esos son casos muy particulares y el costo del equipo, ¿no? Es decir, pero lo que yo quería, volviendo de nuevo a mi pregunta, es que si son cañerías verticales que no tengo salida, no puedo usar un chancho. ¿Por qué? Porque no tengo forma de sacarlo. Bueno, luego producir el pozo con un tiempo suficiente para desplazar todo el fluido y para pozos de gas producir el pozo para desplazar todo el líquido contaminado. Esto es lo que yo les comentaba, que en este procedimiento yo se los mando y ustedes lo van a leer y es muy sencillo de poder entenderlo. Entonces, en esos casos, todo lo que sea productos contaminados, ácido y todo lo demás, no se envía a la batería y a la planta de tratamiento, sino de que se sacan y eso luego se hace un proceso especial de tratamiento. Luego tengo incrustaciones de yeso, que es el sulfato de calcio. Ese tiene una característica, el sulfato de calcio, no reacciona con ácido clorhídrico. Se usa un convertidor. ¿Qué es lo que pasa con el convertidor? Esto lo diseñaron algunas empresas de servicio que lo tienen como marca registrada. ¿Por qué? Porque esto significó que hubo gente que estuvo trabajando sobre esa metodología para saber si yo no ataco con ácido, ¿qué puedo colocar? Bueno, ese convertidor es un producto que lo que hace es que el sulfato de calcio pasa a hidróxido de calcio. Entonces, se agrega un producto que directamente no solamente extrae el sulfato para reaccionar con otro ion, y lo que me queda con el calcio es el hidróxido de calcio.
El sulfato lo extraigo y lo hago reaccionar con otro producto. A su vez, lo hace poroso a ese material. Entonces, cuando yo tengo el material poroso y a su vez cambié sulfato de calcio por hidróxido de calcio, ahí sí yo puedo colocar un ácido y de esa manera, al estar, acá yo coloqué se hincha porque no sé si es la forma correcta de hacerlo, pero es un manual que directamente tenía una de las empresas. Y no sé si era justamente para poder llegar a que sea lo más entendible posible, porque realmente no hay que se hinche, sino de que directamente se coloca este material, reacciona, al reaccionar genera un cambio de, de iones, de tamaño y generan una cierta porosidad. Esa porosidad puede ser por desprendimiento gaseoso. Sería lo correcto colocar, pero para que se pueda entender era como si ese material queda poroso, más abierto y cuando yo le agrego el ácido, al hidróxido de calcio sí va a reaccionar, no el sulfato. Entonces de esa manera yo lo reacciono, luego paso un scraper y de esa manera lo puedo eliminar. Es bastante difícil los sulfatos de calcio. Hay lugares donde puedo llegar a tener muchísimo calcio que puede venir de un tipo de agua que son incompatibles con las aguas que traen mucho sulfato y se me producen incrustaciones muy grandes. Y entonces, esto sería una forma de salvar ese problema. Pero hay veces que es tan grande las incrustaciones de sulfato de calcio que se corta la cañería y se cambia directamente, ¿no? Es decir, entramos que directamente tengan mucha incrustación. Entonces, es lo mismo el procedimiento, determinar ubicación, longitud, calcular el volumen de convertidor y agregarle, esto lo yo le comentaba, un 10% más para poder tener un cierto exceso. Desplazar la salmuera esa con un convertidor para bajar el espacio para poder hacerlo. Y luego se cierra el pozo para permitir que el producto químico actúe sobre ese tipo de depósito. Luego se deja el tiempo necesario para poder hacer eso. Posterior a eso se agrega el ácido. Entonces, como yo ya convertí un carbonato en un hidróxido, ya sí voy a poder atacar con un ácido. Y recuerden que la norma esta de colocar un 10% más para no tener ningún tipo de problema o imprevisto. Dejar actuar el ácido también y producir el pozo hasta desplazar el total de los fluidos contaminados. Esto sería una limpieza con convertidor. Y las incrustaciones de yeso, o sea que el sulfato de bario, esas son incrustaciones tan duras que prácticamente cuando hay una bomba de profundidad, que tengo incrustaciones de sulfato de bario, la gente que provee las bombas para la extracción de petróleo en pozos, no la tratan directamente en el pozo. ¿Por qué? Porque yo paro un pozo, tengo que hacer el cálculo de qué profundidad para calcular los volúmenes, a su vez tengo que hacer esa limpieza y por el otro lado el pozo está inactivo y es muy factible que una limpieza de sulfato de bario me lleva, qué sé yo, 3, 4 días o hasta una semana. Y como no puedo, es decir, a mí yo voy a cobrar en la limpieza, si soy empresa de servicio, voy a cobrar la limpieza de esa incrustación en el pozo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una semana el pozo parado, hay un lucro cesante porque no estoy extrayendo ni petróleo, ni gas, ni nada de ese pozo porque lo tengo parado. Entonces ahí me empieza a correr en contra de que por ahí la empresa me va a cobrar el tiempo que me está llevando ese tipo de parada de pozo. Entonces, generalmente lo que se hace es ir con un equipo, se saca la bomba, se coloca otra bomba y se la lleva a la base operativa y ahí se limpia. Y en vez de limpiarlo con productos químicos, en general muchas veces el sulfato de bario se limpia en forma mecánica con amoladoras. Una amoladora especial, por supuesto, no es que sea la amoladora que yo corto o estoy operando. Y de esa manera se trabaja sobre las incrustaciones de sulfato de bario. Pero son
muy difíciles de sacar. ¿Por qué? Porque directamente son terriblemente duras. Después hay otras incrustaciones, que en el caso, por ejemplo, de hierro, que es una acumulación de productos de la corrosión, de óxidos, de hidróxidos, desprendimientos de cañerías que están corroídas. Entonces ahí coloco ácido clorhídrico o otra combinación con ácidos orgánicos y fundamentalmente tenemos que hacer los dos procedimientos. Por un lado el ácido inhibido para que no yo pueda atacar la incrustación, pero no la cañería. Y agregar un surfactante para remover la otra parte que yo les explicaba. Es si yo tengo embuido esa incrustación en petróleo o en parafina, primero le hago pasar el surfactante para removerlo y luego le agrego el ácido para sacar las incrustaciones de hierro. Y las incrustaciones de sal, o sea que es cloruro de sodio, el tratamiento es que si yo tengo, cuando hablamos de la parte de incrustaciones al principio de todo, yo les comenté que la tendencia del cloruro de sodio, o sea, la sal, se solubiliza con agua dulce. Y por el otro lado, si yo caliento, es decir, mucho mejor porque me aumenta la solubilidad del cloruro de sodio. Entonces, yo he tenido oportunidad de ver en el portón, se hizo una conexión de dos líneas, que es un yacimiento, ¿no? En un intercambiador, en un calentador, se conectó una línea y no se analizó ni nada por el estilo, sino que era bastante apurada la situación. Se conectó una cañería y se envió el agua esa a ese calentador. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenía una concentración muy elevada de sal, de cloruro de sodio. Al poco tiempo, es decir, el cambio de temperaturas y todo lo demás, pero hubo una incrustación muy grande. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? De que no se descuidó, no se analizó bien las muestras, no se analizó la compatibilidad de aguas que directamente podrían llegar a ser viables y se formó una incrustación. ¿Qué es lo que se hizo? Se abrió el calentador y estaba totalmente con cristales de cloruro de sodio. Entonces, fue muy sencillo. Es decir, primero es agregar con una caljet agua caliente. Y eso hace de que aumenta la solubilidad de esa incrustación de cristales de cloruro de sodio, se disolvió, se limpió luego con agua dulce y quedó sin ningún tipo de problema. Y la otra es cortar la línea del aporte del agua dulce que tenía, porque pues directamente era un agua que tenía muchísimo cloruro de sodio. Se buscó otra alternativa y directamente de esa manera se resolvió. O sea que hay incrustaciones que son como el sulfato de bario, que son muy difíciles de remover, y hay otras que es la sal, que directamente no hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿cuáles serían las prevenciones que tienen que tener ustedes si están viendo? Esto ya no es correctivo, no corrijo ya una incrustación, sino estoy previendo en forma preventiva qué es lo que me va a pasar si yo conozco ya cuáles son los iones que yo tengo en mis aguas. En primer lugar, evitar aguas incompatibles, que es lo que yo di el ejemplo de este calentador, que sin darme cuenta mezclé aguas y se me formaron esas incrustaciones. La otra es modificar el agua, remoción de componentes que forman incrustaciones. Ahora lo vamos a ver cómo hago para remover esos componentes. Remover gases disueltos. Bajar el pH, es decir, esto es otra de las cosas, porque en la medida que yo tengo mayor pH, voy a tener mayor posibilidad de que tenga incrustación. Y mezclar con otras aguas, dilución o precipitación. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un agua que directamente tiene muchísima concentración. Si tengo muchísima concentración de sales, la combino con otra agua que tenga menos sales y ese es un proceso de dilución. Y después la otra es control con productos químicos, que es lo que vamos a ver ahora. No sé, ¿queda alguna duda? ¿Queda alguna pregunta para poder hacer esto? ¿Se entiende bien? Sí, profe. No sé si se... Bueno, bárbaro. Aproveché para tomarme un té. Bueno, ahora vamos a ver
la parte química, la inhibición de incrustación, pero manejando productos químicos. Hasta ahora hicimos todo lo que era la parte mecánica y la parte química, pero de ácidos. Ahora vamos a empezar a que ustedes van a conocer todos los productos que se utilizan para evitar los problemas de incrustación. En general, ningún yacimiento, con los ingenieros que están trabajando en ese yacimiento, diseñan ni desarrollan productos químicos. Esos productos químicos hay empresas asociadas que tienen sus laboratorios en distintos lugares del mundo y analizan, preparan y desarrollan productos para poder utilizarlos en la inhibición de incrustaciones. Esas empresas son las que tienen que trabajar con ustedes como ingenieros, excepto que haya ingenieros que van a trabajar en esas empresas. Pero el que está en producción de un yacimiento, quien tiene que asesorarlos, recomendarles, y por supuesto que se lo van a vender, los productos químicos. Entonces, no es solamente que nosotros tenemos que buscar la manera de comprar esos productos químicos, sino exigir a las empresas proveedoras que asesoren, que trabajen codo a codo con nosotros. Entonces, de esa manera ustedes no van a tener nunca un problema de mal manejo, un problema de incrustaciones, y por el otro lado, a ustedes, como ya les dije antes, lo van a evaluar por su eficiencia, por su compromiso y por cómo manejan el punto de vista económico. Entonces, como estos productos en general son marcas registradas, son productos que pertenecen a una determinada empresa, tiene su valor. Y ese valor está no solamente en la parte del desarrollo de los productos químicos, sino el royalty por las patentes. Entonces, ustedes tienen que exigir sí o sí que se haga, por supuesto que ustedes están comprometidos para poder desarrollar todo eso, hacer el análisis técnico-económico. ¿Cuál va a ser el técnico-económico? La menor dosis posible de productos químicos, pero que sea eficiente para evitar el problema que ustedes están combatiendo. Entonces, eso también es importante de que el ingeniero de producción tiene que conocer a fondo su yacimiento y con la ayuda de la gente esta que vende los productos químicos poder llegar a obtener muy buena optimización de la producción. Bueno, dentro de los tipos de inhibidores, vamos a ver que hay formadores de núcleo, inhibidores, ¿no?, que inhiben la formación de núcleo. Hay otros que actúan sobre distorsionadores de cristal. Hay otros que son formadores de película y hay otros que son quelantes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Esto lo van a tener también. Entonces, vuelvo a repetir, tipos de inhibidores. Formadores de núcleo. El núcleo, perdón, vamos a ver acá. Solución sobresaturada. ¿Se acuerdan cuál era la solución sobresaturada? Esto sí se los envié como para que lo leyeran. Quiero que alguno de ustedes me diga qué es una solución sobresaturada. Una solución que pasó el nivel de sales que puede disolver. Exacto. Una solución sobresaturada sería una solución que llegó a superar la constante de producto de solubilidad, ¿no? Entonces tengo una sobresaturación. Esa sobresaturación es el hecho de que es muy factible que por un cambio de presión o temperatura me va a producir un depósito o una incrustación. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo tengo cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio voy a tener una alta concentración de sodio o una alta concentración de cloruro, que directamente en un momento determinado yo lo tengo disuelto, pero se me encuentra en condiciones de aceptar un poco más. Pero cuando ya está sobresaturada, estoy a un punto de que esa solución me produzca alguna incrustación, un depósito. Precipita y me forma una incrustación. Entonces, hay productos que son productos quelantes. ¿Qué quiere decir? Que ese producto quelante lo que hace
es secuestrar uno de los elementos. Supongamos, lo voy a dar un poquito más complejo. Yo tengo un sulfato de calcio. Ese sulfato de calcio es ¿por qué? Porque yo mezclé un agua que tenía alta concentración de sulfato, a su vez mezclo con otra agua que tiene calcio en cantidades excesivas, y sé que va a formarse una incrustación de sulfato de calcio. Entonces, lo que yo le agrego es un producto, que es un quelante, que lo que hace es secuestrar el calcio. Entonces, como yo tengo sulfato por un lado y calcio por el otro, el producto de los dos va a superar la constante de producto de solubilidad y se me produce la incrustación. Entonces, lo que yo hago es agregar este producto que tiene afinidad por la extracción de calcio, saco el calcio y ¿qué es lo que pasa? No voy a llegar nunca a la constante de producto de solubilidad para superarlo y que me produzca la incrustación. Esos son productos que directamente son secuestrantes, los productos quelantes. Por el otro lado, recuerdan de que había productos que forman la nucleación. ¿Qué quiere decir? Que eran cristales que ya están formados de cloruro de sodio y que van circulando a través del fluido, de agua, petróleo, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado, esos cristales se van uniendo. Era lo que forman los racimos. Entonces, cuando forman los racimos, un cristalito, la velocidad del flujo de un oleoducto no me va a permitir que se deposite. Pero en la medida que cada vez se van uniendo más, van formando cada vez un peso mayor y en vez de la velocidad de flujo, vence la velocidad de la fuerza de gravedad y precipita. Entonces, hay productos que inhiben la nucleación. ¿Qué quiere decir? Que no permite que se formen muchos cristales, que no formen un racimo muy grande para que precipiten. Luego hay otros que son que actúan modificando hay otros productos que modifican el crecimiento del cristal. ¿Y qué me significa eso? El crecimiento del cristal hace de que un producto, supongamos que yo tengo un cubo, imagínense un cubo. Ese cristal, en general, en el principio de cristalografía, hace que ese cubito, supongamos que yo tengo un cubo de hielo, ¿no? Uno de los puntos, uno de los extremos, uno de los vértices de ese cubo, es el que tiene, esto si vieron todo lo que era la parte de cristalografía, van a ver que tiene un punto activo. ¿Qué quiere decir? Ese punto es el que mayor posibilidades tiene de atracción a otro cristal, a otro cubo. Ese punto de acción, ese punto de atracción, viene otro cristal, otro cubo, y se unen a él. Y él, a su vez, va teniendo, es decir, cada cristal, un punto activo de atracción. Entonces, eso hace de que se formen, que empiece a crecer rápidamente el cristal para hacerse mucho más grande, y de esa manera, es decir, todo, es un principio de cristalografía esto, ¿no? Es decir, en el cual se va creciendo y forman ese cristal mucho más grande para precipitar y formar la incrustación. Entonces, el modificador del crecimiento es un producto que forma como si fuera una capa alrededor de ese cubo para que no actúe el punto de acción. El punto es el vértice que directamente tiene la parte de fuerza de atracción para atraer a otro cristal. Al quedar recubierto, inhibo ese punto activo y de esa manera no crecen los cristales. Y luego voy a tener, en el caso de la floculación o dispersión, que actúa, fíjense que recuerdan esto, ¿no? Es decir, el crecimiento, estoy marcándolo con, estoy marcándolo con, bueno, creí que lo marqué, ahí está. Yo tengo crecimiento de cristales, modifico el tamaño, o sea que no se me va a formar la incrustación, pero también tengo la otra parte que eran las adherencias. ¿Qué es la adherencia? ¿Se acuerdan que yo dije que era la rebarba, la parte de los productos que directamente en un momento determinado pueden ser las parafinas, etcétera, etcétera?
y forman lo que es la parte de floculación o dispersión. ¿Qué quiere decir? La Profe, floculación. disculpe, Sí, ¿usted está marcando algo? ¿se ve? Porque no, nosotros estamos en la diapositiva 50 todavía. ¿Cuál es? La que primero puso nunca pasó de diapositiva. ¿Esta? ¿Tipo de inhibidores? No, nosotros no vemos nada, seguimos mirando incrustaciones en campos petroleros. Ah, no, no. No, nunca pasó. ¿Esa? No, sigue en esa, quedó como ahí. A ver, ¿cuál decime? En la ¿Ahí? diapositiva 50, no, nosotros vemos la primera diapositiva que puso, la que dice incrustaciones en campos petroleros, ahí sí se ve su mouse. Análisis de incrustaciones primero, esa, estamos en esa, Color, magnesio, color. todo esto. Sí, nunca pasó de diapositiva. Qué raro. ¿Por qué ahora? ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí estamos donde dice yeso. Vamos, 5 minutitos, paramos. Veo a ver qué es lo que me pudo haber pasado y continuamos, ¿eh? Paro 5 minutitos. Bueno, profe. Bueno. Ahí sí se mueven, profe, las diapositivas, ¿eh? ¿Ahí? Sí, ahí se está moviendo. Bueno, voy a dejarlas así. Va a ver un poco imperfecto porque no hay pantalla completa, pero lo voy a dejar así para que no me ocurra de nuevo lo mismo, porque si no estuve Bien. hablando, con razón no participaban ustedes y directamente no veían nada, pensaba que le estaba contando un cuentito. Sí, yo pensé que estaba hablando algo que lo había quedado Y colgado. me dejaron hablando una hora, bueno. Recién cuando dijo que había marcado, yo digo, qué raro que no estoy viendo lo que está marcando. Bueno, disculpen, me hubiesen dicho antes, miren, he hablado 40 minutos del cuento, porque pobre no vieron nada. Bueno, Está vamos a bien, empezar profe. de vuelta. Esto lo van a tener, es decir, lo van a tener como un video y la parte del proceso de... Lo que sí, la parte mecánica de las limpiezas lo vieron eso, ¿no? Se veía, ¿no? La parte anterior era esto. ¿Eso lo ven? Sí, eso sí lo estamos viendo. Bueno, entonces, de ahí vamos a empezar. Bueno, Qué lástima. Bueno, disculpen, la verdad que me hubiesen dicho antes. Es probable que haya sido sin querer que me quedó el mouse. Ahora ven la marca, todo. sí, ahora sí vemos el mouse y todo. Bueno, les pido disculpas. Ah, está bien, profe. Bueno, empezamos. Bueno, esta explicación creo que la tuvieron, pobres se pudrieron de escucharme y no entender qué es lo que decía. Entonces, como dije en el análisis de incrustaciones, voy a repetirlo un poquitito, voy a ir más rápido, si me permiten, porque se los voy a mandar para que lo tengan y les voy a mandar el videíto. Pero quería avanzar un poco más esto, así ya terminamos hoy todo lo que es la parte de incrustación. Bueno, en el análisis de incrustaciones, lo primero que nosotros teníamos que ver, esto es para ustedes como ingenieros, es decir, si el recorredor, el supervisor o quien fuere le trae una muestra de una incrustación en la cañería, esto es una ayuda a memoria, nada más no quiere decir que se cumpla todo esto.
Pero sería bueno de que esto, como yo les comentaba, los ingenieros de corrosión lo tienen que manejar muy bien. Primero fijarse en el color. Luego, si es magnético. Y luego, si es soluble en agua. Estos son los 3 métodos rápidos para poder determinar qué tipo de incrustación puede ser. Esto no quiere decir que ustedes van a llegar al campo, le van a tirar una incrustación y ustedes van a tener que hacer eso y van a decir, está el producto. Eso es mentira. Esto lleva años de experiencia, pero es importante que lo tengan en cuenta. El color me puede determinar si es una incrustación que está embebida en petróleo, puede ser de color rojizo, que directamente sé que puede llegar a tener incrustaciones de óxido de hierro, y si es magnético es porque sí, confirmo, de que realmente es una incrustación de hierro. Y luego si es soluble en agua, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esto es lo que yo les comentaba, hay productos que directamente son solubles en agua, hay otros que directamente son solubles en sileno, que es productos orgánicos, sileno o si no, tolueno, que disuelven, solubilizan la parte de petróleo y las parafinas. Entonces, haciendo varios ensayos de este tipo, se puede ir determinando. Y en el carbonato, esto es lo que yo les decía, de que si yo una incrustación de carbonato le agrego ácido clorhídrico o ácido acético, se produce un burbujeo. Ese burbujeo es por el hecho de que yo he transformado el carbonato con el ácido que lo ataca, lo forma como dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es gaseoso y se produce el desprendimiento. Incluso les di, si recuerdan, el ejemplo de que se produce burbujeo. Ese burbujeo es el desprendimiento de dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que yo les dije que podría ser un Alka-Seltzer o podría ser, qué sé yo, no sé. Ustedes cuando salen de noche, por ahí se toman varios Fernet con coca y directamente, bueno, luego tienen un poco descompuesto el estómago, dolor de cabeza. ¿Qué hacen? Se toman un Alka-Seltzer. Bueno, esa parte de desprendimiento gaseoso es justamente dióxido de carbono, ¿no? Y que los mejora. Entonces, en el caso del hierro, yo puedo concentrar más el ácido, estoy trabajando con un 15% y lo produce una disolución transitoria de color rojo y bueno, puedo determinar que es hierro. En el yeso, el convertidor, que es lo que yo les comentaba, que es un producto que transforma los carbonatos en hidróxido para poder llegar a que sean atacados con el clorhídrico. Y luego, en el laboratorio portátil que llevan ustedes al campo para poder hacer esas determinaciones cuando están abocados al cálculo de las incrustaciones, es importante llevar una lupa para determinar si tienen arena, si puede haber arcilla, si hay un producto que es insoluble, que sería un sulfato de bario, puede llegar a haber azufre, asfalteno, etcétera, etcétera. Pero el análisis correcto de todo eso es por medio de llevarlo a un laboratorio y hacíamos la difracción de rayos X. Acá, si recuerdan lo que yo les hablé, es que llevo la incrustación y en un equipo hago todo lo que es la parte de difracción por rayos X y me va graficando y esa gráfica me va representando todos los compuestos que yo tengo y entonces especifican bien qué tipo de incrustación. Esto es lo correcto, esto es el análisis que se hace. Por el otro lado, se puede acompañar este análisis de diafragma de difracción con un análisis de una marcha de iones y cationes para poder determinar porcentajes y qué es lo que tengo, ¿no? Entonces ya ese sí es mucho más preciso y es el que van a recibir ustedes con una hoja del laboratorio que lo más, el porcentaje más probable que tenga de esa incrustación y la cantidad de iones expresado como miligramos del elemento. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, pero ahora sí. Bueno, luego yo les hablaba de cómo hacemos la limpieza de un pozo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Se acuerdan que yo les dije que yo no puedo meter un scraper dentro de un
pozo, de una cañería vertical que va al fondo, puesto que, ¿cómo hago para sacar ese scraper? Es imposible. Entonces, lo que se hace, si yo tengo una incrustación de carbonato de calcio, es agregarle el ensayo, es ácido clorhídrico en varias concentraciones, es decir, se agrega un poco al 7% y luego, cuando ya está en una cantidad que atacó la primera superficie de la incrustación, esto estamos hablando de incrustaciones grandes, ¿no? Es decir, y por el otro lado le agrego una concentración al 15%, que ya solubilicé todo lo que era la parte de la película externa de la incrustación, y luego penetra y ya lo saco de esa manera la incrustación. A su vez voy a agregar ácidos débiles, acético, fórmico, hidroacético, que esos ácidos lo que hacen es disolver la parte o de compuestos de sílice o compuestos de hierro. A su vez, yo les expliqué que necesitamos un inhibidor de corrosión, porque cuando yo saco toda la incrustación, los elementos corrosivos que pueden venir en el petróleo, muchas veces no atacan a la parte interna de la cañería porque está protegida por esa incrustación. Pero cuando yo la saco a esa incrustación, el material me queda activo. Ese material que me queda activo es justamente el que cuando viene un gas, supongamos que puede ser sulfídrico, dióxido de carbono, me ataca la superficie interna de la cañería. Entonces, sí o sí tengo que colocarle un inhibidor, es un producto que se agrega y que tiene una característica, que forma una capa, una película interna de la cañería para protegerla de los elementos corrosivos que pueden venir del petróleo. Luego, si yo tengo una incrustación en un oleoducto, evidentemente voy a tener la incrustación esa, la cara externa de esa incrustación, o sea, la que va en contacto con el petróleo, va a estar embebida en petróleo. Entonces, esos surfactantes lo que hacen es solubilizar ese petróleo para que pueda entrar y actuar el ácido. Entonces, para remover el petróleo, utilizo eso. Y por el otro lado dijimos que yo tenía actividad, no quiere decir que en todos lados voy a tener parafinas, pero sí en un momento determinado, yacimientos que pueden llegar a tener dentro de los compuestos del petróleo parafinas, es muy factible que esas parafinas, si hubo un cambio de temperatura, un cambio de presión, algún cambio, se depositan sobre la incrustación. Entonces, sí o sí tengo que sacar primero la parafina, porque en general, si bien es un material amorfo, la parafina tiene una característica que es renuente a solubilizarse o disolverse en petróleo. Entonces, lo que se hace es colocar un solvente apropiado para disolver las parafinas. Entonces, de esa manera estoy limpiando los elementos que me quedan en la incrustación y de esa manera voy facilitando para que pueda penetrar el ácido y sacar las incrustaciones de carbonato de calcio. Entonces, esto les vuelvo a repetir, esto se lo voy a mandar como un Word, que es para que tengan idea cómo se limpia, nada más. No, hay 1000 procedimientos, cada empresa de servicio tiene su procedimiento, pero en general los procedimientos son todos de esta manera, con cambios que pueden llegar a ser que en vez de ácido clorhídrico tienen el CH24, por ejemplo, es decir, es marca registrada de ellos, que es un ácido clorhídrico, pero está combinado con algún polialcohol, con algún solvente de parafina, etcétera, etcétera, y entonces tienen 4 o 5 productos. Entonces lo colocan y eso hace de que directamente limpia. Pero acá yo no le puedo nombrar un CH40, qué sé yo. ¿Por qué? Pues directamente ustedes no van a saber qué es. Entonces, sí o sí tengo que descomponer esos compuestos para que ustedes lo puedan entender. ¿El procedimiento cómo es? Primero, fundamental, no toda la cañería es homogénea en las incrustaciones. Eso lo dijimos que directamente, cómo se producía. Si yo tengo bajos caudales, si tengo reducciones, ¿se acuerdan cuando hemos analizado cómo actúan la presión, la temperatura, el flujo? Todo eso ayuda a que directamente se produzcan esas incrustaciones. Entonces, tengo que ubicar qué lugares tengo una mayor incrustación y cuánto es el largo de la cañería que está afectada por esa incrustación. Luego, calculo
de acuerdo, saco el volumen de la incrustación, puesto que directamente sé cuánto es el tamaño, conozco el diámetro de cañería y con eso ya directamente calculo el volumen. Ese volumen que yo voy a sacar necesario para poder hacer la cantidad de ácido que tengo que agregar, y siempre se agrega un 10% más por imprevisto. Se coloca el ácido y se deja un tiempo para actuar, entre 4 o 8 horas, para que pueda llegar ese ácido a penetrar a través de la incrustación. Y luego, cuando ya me aflojó todo, ¿puedo colocar ahí, ahora ya que está flojo el scraper? Pienso que se podría, sí. ¿Y por dónde lo vas a sacar? ¿O vas a mandar el más flaco del equipo para que vaya a recuperar el scraper? ¿Se acuerdan que yo les dije? Estoy limpiando un pozo es una cañería vertical, entonces no puedo meter un scraper porque me va a quedar en el fondo, no lo puedo sacar. Es una pregunta capciosa, era para ver si estaban atentos nada más. Profe, ¿y cuándo lo podríamos usar entonces? Los scrappers cuando yo tengo líneas de oleoducto, gasoducto, acueducto horizontales, que yo voy a tener una lanzadera y voy a tener un lugar donde recoger el scrapper. Entonces, horizontalmente sí lo puedo hacer, pero en un pozo vertical. O sea, en pozos verticales nunca lo puedo usar. Claro, ¿por qué? Porque yo abajo tengo una bomba. Entonces, ¿por dónde va a salir el scrapper si lo envío? No tiene forma. No, no puedo usar. Se entiende, ¿no? Sí, sí. Lo visualizan bien, ¿no? Sí, sí, ahora sí, quedó más claro. Entonces, ¿y qué significa recircular? Un pozo es ese pozo que tengo, supongamos, 800 metros, no vamos a hacer una cosa así. Tengo un diámetro de 2,7 octavos, el diámetro de la cañería, el tubing, y a su vez tengo un casing, que es la otra cañería externa, ¿no? Entonces, yo puedo hacer que por la bomba entre el producto, es el petróleo, los fluidos, ¿no? Ese petróleo, agua y gas, porque estamos hablando de los 3 fluidos del yacimiento. Entonces, por la bomba va a enviar el petróleo hacia arriba, hacia la boca del pozo, a través de la bomba esa empuja, ¿no? Es decir, para que llegue arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo estuve limpiando esa cañería, entonces no puedo mandar ese ácido, esas incrustaciones, todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando llega a la parte superior de la cabeza del equipo, hay una válvula que conecta el casing, que es la cañería externa, con la cañería interna de producción, que es el tubing. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O les resulta medio complicado? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? A ver, sí. A ver, ¿me esperan un minutito? Hacemos un break. No somos muchos, ¿no? ¿Quieren ir a preparar? Son 10:20. ¿Quieren ir a preparar su matecito mientras yo busco un pozo para mostrarles cómo funciona? Lo van a entender mucho mejor. Son 5 Bueno, minutos. perfecto. Bueno, sí, no hay problema. Bueno. Que tengo todo el esquema. ¿Se ve? No, lo estamos viendo a usted. Ah. Ahí ven ciclo de producción. Sí, profe, ahí sí. Bueno, esto es lo que nosotros hicimos para la parte de nivelación. ¿Se acuerdan que, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver lo que era el ciclo de nivelación? Que empezamos con eso en la materia. Que nosotros dijimos que yo tengo un pozo productor acá. ¿Están viendo cómo marco con mi mouse? Sí, sí, sí. Bárbaro, muy bien.
Entonces, este es un ciclo. Me gustaría que por favor activen un poquito más, si todos vieron este ciclo, lo que era la parte de nivelación. O si no, le explico muy rápidamente esto, prefiero perder un poquito más de tiempo, pero que, que quede bien claro todo. ¿Hay alguno que no hicieron el ciclo de nivelación? La primera clase que tuve de tratamiento de agua y corrosión. Sí, profe, eso sí. Todos lo vieron, perfecto. Entonces, me voy a abocar nada más que esto, que estoy marcando acá, todos lo ven, con el mouse. Esto es un equipo A y B, aparato individual de bombeo. Este equipo es el que nosotros vulgarmente acá lo conocen como cigüeña, como guanaco. Ustedes van por la ruta y van a ver que se van para Catriel, se van a cualquier lado y van a ver los equipos funcionando. Que este equipo tiene un movimiento que es un movimiento reciprocante. ¿Qué quiere decir movimiento reciprocante? Sube y baja, sube y baja. Entonces, este pozo, esto es un equipo que directamente está conectado al pozo. El pozo tiene tanta profundidad como para poder llegar a las capas productivas, que serían estas capas que están teñidas de negro, que sería esquemáticamente el petróleo. Entonces, este equipo tiene acá abajo una bomba. Esa bomba lo que hace es que cuando la cabeza del equipo asciende, es un recipiente, un barril se llama de la bomba, que se llena de petróleo. Cuando baja el equipo, se cierra una válvula que está abajo y empuja el petróleo hacia arriba. Y de esa manera, por acá, sale el petróleo que va a la batería y, bueno, sigue todo el circuito. Entonces, volviendo a lo que yo estaba haciendo con el tratamiento mío de incrustación, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que yo voy a tener que siempre dije, si yo tengo una cañería vertical, por más que yo acá desconecte el equipo A y B y coloque acá un lanzador para poder enviar el scrapper, ¿qué es lo que pasa? Va a llegar al fondo y acá está conectado la capa productiva por medio de unos orificios muy pequeños que se llaman punzados. Entonces, si yo envío el aparato que hemos visto, que llega hasta acá, ¿cómo hace para poder retornar? No hay forma. Y eso es lo que yo les decía, que en cañerías verticales de pozos de gas, pozos de agua, pozos de petróleo, no puedo poner un scrapper, porque sí, yo lo puedo lanzar. Buscaría alguna manera, por medio de aire comprimido o algo por el estilo, lo envío. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se me va a quedar acá porque no tengo forma de sacarlo. A eso es lo que yo quería entender. Mientras que si yo, por ejemplo, tengo esta cañería que es horizontal y tengo incrustaciones, acá yo desconecto esta parte de acá porque está embridado, acá coloco un equipo, una lanzadera, pasa a través de todo esto y acá yo abro la brida esta y la recojo acá. Entonces, en las líneas horizontales yo puedo colocar un scrapper, igual acá. O si tengo, qué sé yo, a ver, un oleoducto, un gasoducto que termina esto, el tanque de despacho. Acá va a ir todo el tratamiento de petróleo que hice, ¿no? Entonces, acá yo voy a tener un oleoducto donde estoy marcando con el mouse. Entonces, acá, como es horizontal, la cañería, sí yo la puedo limpiar. Pero si yo tengo así de esta manera, es imposible. No sé si quedó claro ahora. En el caso de que esta línea se esquematizó como si fuera la parte de la línea interna, que es un case, un tubing. Nosotros, los pozos están compuestos por dos cañerías concéntricas. Una se llama cañería de producción, que es la cañería interna. Es por donde sale el petróleo, el gas y el agua. Está conectada a la bomba esta que yo le digo, que succiona y empuja hacia arriba. Y a su vez hay una cañería, estas son concéntricas, ¿no? La cañería externa, que es el casing, que es el que está colocado para que no se cierre el pozo. ¿Por qué? Porque si yo en un momento determinado tengo un pozo de 800 metros, es muy factible que por cualquier movimiento, por movimientos de los freáticos, lo que fuere, puede colapsar. ¿Qué quiere decir? Que se desmorona y se cierra. Entonces, para yo proteger la parte productiva de mi pozo,
yo coloco externamente el casing, que es la cañería externa, que es mucho más grande que el tubing. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa cañería está en contacto con la tierra. Es decir, yo abro un pozo de, qué sé yo, supóngase 4 o 5 pulgadas y coloco una cañería de 5 pulgadas para que la tierra esté contenida. Es decir, entonces, internamente de esa cañería de 5 pulgadas puedo colocar una cañería interna que es la que me va a producir. Eso es para protegerme de que no se me cierre el pozo. Porque no se olviden de que yo estoy horadando la tierra, o sea, esta parte de acá. Yo tengo que primero abrirla acá con una cañería de 6 pulgadas para que esto no se me desmorone. Y adentro de esa va la cañería productiva. Esa sería el tubing y externamente el casing. Esto se cementa con cemento para que me quede fija la cañería esa y no se me colapse el pozo. ¿Ahora quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ahora sí quedamos claros. Bueno, ¿alguna pregunta de otro compañero? Bueno, ahora vamos a ver cómo hago para volver. Ahí que están viendo, procedimiento para limpieza de un pozo. ¿Cambié la imagen? No, estamos en la diapositiva anterior. Esta es la que vimos acá, ciclo de producción. Sí, Bueno, sí, ahora estamos en voy a eso. tratar de cambiarla. Profe, y ahí iba a Sí. hablar sobre cómo recircular el pozo, cómo sería en los casos. Bueno, y entonces, yo tengo que recircular esto, ¿qué es lo que hago? Acá yo voy a tener un casing y un tubing. Entonces, acá tiene una válvula que cierra esto. Vieron que directamente todo el petróleo que yo estoy No sacando... se ve, profe, ¿eh? Ay, perdón. Lo estamos viendo a usted. Bueno, pará. A ver cómo hago. ¿Ahí están viendo? Sí, profe, ahí sí. Bueno, entonces, nosotros dijimos que yo tengo una línea que es el tubing y otro el casing. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Lo estoy marcando acá. Sí, sí. Bueno, perfecto. Acá tengo una válvula. No sé por qué tengo un like, ¿no? Me van a escuchar como si fuera un retorno que tengo. ¿Están escuchando bien? Sí, ahora sí se escucha bien. Bueno, acá yo tengo la línea de producción de petróleo y gas y agua. A su vez, la cañería externa, si yo cierro esta válvula, acá tuviera una válvula, cierro, ¿y qué es lo que pasa? Todo lo que produzco me retorna por el casing. ¿Se acuerdan que yo dije que tengo dos cañerías concéntricas? Una es el tubing y otra el casing. El tubing, que va por el medio, por el centro, produce. Como no puedo enviarlo a la batería, abro la válvula que se conecta con la línea externa, con la del casing. Entonces, el petróleo que va por el tubing rebalsa, entra por el casing y vuelve a circular. Eso se llama recircular. No sé si quedó claro. Sí, ahora yo lo entendí por lo menos. ¿Seguro? Repito por las dudas. Todo el petróleo que va por la parte interna del tubing, como no puede salir porque acá la válvula la cerré, ese petróleo retorna por la cañería, que sería la cañería externa, el casing. Entonces, como están conectados las dos, el tubing y el casing, entonces puedo recircular, ¿qué quiere decir? Que va a sacar la producción, retorna, vuelve de nuevo por adentro y sigue así de esta manera para que pueda limpiar todo el pozo. Entonces, ¿se acuerda que yo dije que si estoy limpiando el pozo, ya saqué toda la incrustación, todo lo demás, no puedo enviarlo a la batería? ¿Por qué? Porque tiene ácido. Y ese ácido, cuando llega a la planta de tratamiento de crudo, los ácidos estabilizan las emulsiones
y no las puedo separar, no puedo deshidratar el petróleo. Entonces, acá, cuando ya recirculé 4 u 8 horas, acá conecto una batea es como si fuera un contenedor de los que nosotros vemos acá cuando hay una obra de construcción, qué sé yo, son esos materiales de acero, y bueno, y lo que me cumple la función, ese material, es de que acá recojo todo lo que es la parte de esta producción, no la envío a la batería, la recojo acá, viene un camión, me la lleva y directamente la mando a una plantita que hago todo el tratamiento. Ahora quedó claro que es una recirculación. Sí. Vale, Sí, muy profe. bien. Bárbaro. Ahora voy a cambiar a la otra, ¿eh? Bueno, ¿qué están viendo? ¿El procedimiento para la limpieza de un pozo? ¿Procedimiento? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, dijimos que para poder limpiar, esto era determinar la ubicación, longitud, o sea que saco el volumen, multiplico por el 10% y es el volumen de ácido que yo necesito. Coloco el ácido inhibido, lo dejo 4 o 8 horas en el pozo cerrado para que pueda ese ácido penetrar en la incrustación y rebombeo, circulo por 4 horas y después, a ver, pasé la página. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, produzco el pozo con un tiempo suficiente para desplazar todo el fluido y para pozos de gas lo que hago es también sacar todo lo que es el líquido contaminado. Para pozo que tengo petróleo o gas. Hasta ahí quedó claro y están viendo todo en las pantallas, ¿no? Bueno, luego tengo un segundo caso, que estos son métodos para que puedan llegar a hacer las limpiezas de un pozo. Si yo tengo ahora una incrustación de sulfato de calcio, ¿qué es lo que pasa? De que el sulfato de calcio yo con ácido no lo puedo disolver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reacciona con un convertidor. Como no, el sulfato de calcio, si yo tengo una incrustación de sulfato de calcio y le agrego X cantidad de mililitros en un vaso de precipitado, no va a reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es lo que yo les comentaba de los productos químicos que tienen. Es un convertidor. Ese convertidor lo que hace es convertir el sulfato de calcio en un hidróxido de calcio. ¿Cómo hago esto? Agrego un producto quelante, secuestra el sulfato y me convierte en hidróxido de calcio. Y el hidróxido de calcio sí es atacable por ácido. Entonces, agrego el convertidor, espero un tiempo, reacciona, se me transforma en hidróxido de calcio y luego le agrego el ácido y de esa manera voy a limpiar las incrustaciones. ¿Cómo hago? Determinar la ubicación y longitud de nuevo, lo mismo, calculo el volumen de convertidor que le tengo que agregar y con ese porcentaje para poder eventualmente, por cualquier eventualidad. Desplazo con salmuera el volumen calculado, después le agrego el producto que yo tengo que hacer y lo dejo 24 horas para permitir que el convertidor para que actúe sobre ese depósito. Luego, agrego lo dejo que el tiempo, esto es lo que yo les comentaba, de que necesito sí o sí que este producto me reaccione. Entonces, al convertir, que es un claro ejemplo de lo que nosotros estábamos viendo, de los quelantes que me secuestran un producto y me lo transforman en otro, entonces de esa manera yo puedo agregar el ácido, lo limpio, lo dejo 4 horas para actuar el ácido para poder cerrar y después recupero todo eso. ¿Quedó claro el del procedimiento este? ¿Se entendió hasta ahora? Y están viendo la página, ¿no? ¿Se me durmieron?
No, No, sí, profe. Bueno, luego tengo la de sulfato de bario. Esta es la que yo les comentaba, que hay dos incrustaciones dentro de las instalaciones de yacimiento que son bastante difíciles por las incrustaciones de mucha dureza. Esto lo van a conocer porque se lo van a volver loco en los yacimientos cuando estén trabajando en las empresas de producción, porque aparecen siempre estas incrustaciones, que son las de sulfato de bario, y hay otro compuesto que se llama sulfato de estroncio, que están muy similares dentro de la tabla periódica, bario y estroncio, y entonces, bueno, acá existe ese tipo de problema. Y no solamente en los yacimientos onshore, sino en los yacimientos offshore. El sulfato de bario y el sulfato de estroncio existen en el mar también, cuando hay perforaciones offshore, y producen este tipo de incrustaciones que directamente tienen muchísimos problemas. En el Mar del Norte era uno de los casos que se empezó a trabajar sobre este tipo de incrustaciones en plataformas, porque directamente era un problema bastante grande y ahí se empezó a desarrollar todo este tipo de soluciones. Bueno, incrustación es muy difícil. Entonces, si yo tengo una incrustación de sulfato de bario, es muy factible que no la puedo hacer una remoción por productos químicos, sino que tengo que hacer una remoción mecánica. ¿Qué quiere decir una remoción mecánica? Es una remoción en la cual yo tengo que aplicar brocas o amoladoras para poder sacarla. Y los disolventes del sulfato de bario son efectivos en determinadas condiciones, no siempre. Entonces, hay empresas que siguen vendiendo productos para poder disolver las incrustaciones de sulfato de bario o de estroncio, y lo que yo les recomiendo como experiencia, traten de sacar una muestra de esas que son difíciles de sacar y hacer los ensayos afuera, en superficie, en un laboratorio, para que después estén convencidos y poder meter ese producto al pozo. Acá las incrustaciones de sulfato de bario, esto es lo que yo les comentaba. Vieron que cuando yo mostré el equipo que tiene una bomba en profundidad, cuando estuvimos viendo la recirculación del pozo, esa bomba de profundidad en general tiene un problema de que por cambios de presión entra las concentraciones de sulfato y a su vez la de bario, que dentro del pozo, por las presiones, dentro de la formación, por las presiones y temperatura, están solubilizadas. Pero cuando yo cambio la presión, puesto de que voy a tener una presión de formación, supongamos de 100 kilos, pasa por esos orificios pequeños que son los punzados, y hay un cambio brusco de presión. Entonces, ahí en esos casos, el sulfato y el bario que se encontraban en solución, al haber un cambio tan brusco de presión, se produce un cambio dentro de la solubilidad, precipitan y forman sulfato de bario. ¿Dónde se forma? En la parte de la entrada del petróleo en las bombas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que provee las bombas de profundidad? En vez de perder el tiempo tratando de resolverlo ahí, sacan la bomba, cambian y directamente la llevan después a la base, que hacen toda la parte mecánica. Otros compuestos, que son los compuestos de hierro, se hace una combinación de distintos tipos de ácidos. Entonces, con el hierro, con ácidos orgánicos, reaccionan también, se puede disolver y no hay mayormente inconvenientes, ¿no? Es decir, y a su vez, cuando se limpian las incrustaciones de hierro, también se agrega un surfactante para remover lo que siempre les decía, que es la parte de petróleo y parafinas, para que directamente poder actuar sobre la incrustación. Y la incrustación de sal es la incrustación de cloruro de sodio, que es muy fácil de sacarla cuando yo tengo agua caliente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto de que si yo llego a la constante de producto de solubilidad, o sea que me sobresaturo el agua, me precipita, pero si yo la caliento, vuelve de nuevo a aumentar la solubilidad? Bueno, entonces, si yo tengo un equipo incrustado con sal, con una manguera, con agua caliente, prácticamente solubilizo. Esta es la más sencillita de todas las incrustaciones. ¿Hasta ahora quedó alguna duda, alguna pregunta? Voy a cambiar de página.
¿Puedo continuar? Bien. Entonces, prevención de la formación. Cuando me escuchan bien todos, porque tengo Sí, un eco se escucha, profe, Sí. pero igual se escucha bastante bien. Bueno, voy a tratar de hablar lento, así no me interfiere el Ahí aire. ya se fue. Bárbaro. Ahí ya se escucha bien. Entonces, hasta ahora yo he hablado de remover incrustaciones, con ácido, con scraper, con eso. O sea que yo lo que hice ahí fue no prevención, sino corrección. Ya tengo formada la incrustación. Entonces actúo en forma correctiva. Ahora, si yo quiero prevenir todo esto, es decir, ustedes se hacen cargo de un área en la cual tienen X cantidad de pozos, tienen baterías, tienen de todo, y saben que directamente por medio de sus colegas que le dijeron que tengan cuidado porque pues directamente son aguas muy difíciles de tratar con muchos problemas de explotación. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es actuar ya preventivamente, evitar la formación de la incrustación. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que saber es no mezclar aguas incompatibles. Entonces, si ustedes saben que directamente un agua tiene determinados iones y la agua de producción tiene otras condiciones que cuando reaccionan y se mezclan las dos forman incrustaciones, buscar la manera de que no se junten esas aguas incompatibles. La otra es modificar las condiciones del agua. ¿Cómo podemos hacer? Primero, modificar los componentes. Si yo tengo mucho calcio, sé que directamente ahora vamos a ver los productos que directamente son quelantes, entonces saco los componentes que sé que me van a formar incrustaciones. La otra, remover gases disueltos, eso ya lo vamos a ver en corrosión, pero la presencia de dióxido de carbono, de sulfuro y todo lo demás desplazan los equilibrios y me favorecen el incremento de las constantes de productos de solubilidad y me van a producir incrustaciones. Bajo el pH, ¿para qué? Porque si yo bajo el pH, tengo menos posibilidades de que se me formen incrustaciones. Entonces, puedo trabajar con algún producto químico que directamente me baje el pH, no por supuesto que sea un ácido fuerte, porque voy a solucionar el problema que no tengo incrustaciones, pero me va a corroer las cañerías y los equipos. Y mezclar con otras aguas. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, un agua que tengo, que no me queda más remedio que utilizarla, pero tengo alta concentración de uno de los iones, supongamos, tengo un agua salada con cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer en ese caso? Bueno, mezclarlas, diluirlas, aumentar los volúmenes, entonces la concentración de cloruro de sodio va a estar diluida y va a ser menos posible de que tenga incrustaciones. Esa sería la otra. Y la última es el control con productos químicos. Y acá vamos a entrar en esta parte que son la química de la inhibición de las incrustaciones. Empezamos. Hay distintos tipos de inhibidores. Estamos hablando ya de la química que reacciona para poder evitar las incrustaciones. Entonces tenemos distintos tipos de inhibidores. Vamos a tener algunos que son formadores, inhiben, ¿no?, la formación de los núcleos. Hay otros que distorsionan el cristal, hay otros que son formadores de películas, hay otros que son quelantes. Entonces vamos a ver cómo estos tipos de inhibidores que tienen, son desarrollos tecnológicos para que actúen sobre determinadas características o determinadas propiedades. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos un esquema que era cómo se forman las incrustaciones? Nosotros dijimos que primero, ¿me siguen? Solución sobresaturada. Luego teníamos que esta solución sobresaturada, ¿qué quiere decir? Que tengo una cantidad tan grande de iones que sí o sí me van a aparecer cristales, o se me va a producir incrustaciones. Luego tengo la nucleación, que la nucleación era cuando yo tenía cristales que se me van aglutinando, forman un tamaño más grande, y en vez de seguir la velocidad del flujo que viene en la cañería,
son tan pesados que me empiezan a depositarse en el fondo, o sea que la fuerza de gravedad es mayor que la velocidad de flujo. Entonces, precipitan y de esa manera se nuclean y precipitan. Luego tengo que esos pequeños depósitos formados por racimos de cristales empiezan a crecer cada vez más acelerado hasta que se forman las incrustaciones. Y luego favorece, este es el círculo, que es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque aumenta el crecimiento de cristales, vienen acá, empiezan a entrar en contacto con las adherencias y eso favorece a que vuelva de nuevo a ser mayor el crecimiento, y esto es un círculo de tal manera que es peligroso porque se me van a formar cada vez mayor incrustación. En el crecimiento de cristales voy a tener una modificación para poder combatirlo, y acá la floculación. Pero empecemos desde el principio. Solución sobresaturada. Una alta concentración de cloruro y una alta concentración de calcio. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? Agrego un producto que es un producto quelante. El producto quelante es un producto que actúa sobre uno de los componentes. Si yo tengo un producto que sea un sulfato de calcio, por ejemplo, que voy a tener y sé que me va indefectiblemente a formar una incrustación de sulfato de calcio. Entonces, aprovecho el desarrollo químico que se hizo sobre este producto, que es un quelante, que ¿qué es lo que hace? Yo voy a tener una concentración de sulfato grande, una concentración de calcio grande, de tal manera que supero la constante de producto de solubilidad y precipita. Entonces, este quelante lo que hace es secuestrar el calcio, porque se combina con otro producto que es mucho más fácil y de esa manera lo secuestro. Al secuestrarlo, ¿qué es lo que va a pasar? La constante de producto de solubilidad va a ser menor que la etapa de incrustación. Y de esa manera evito que se produzca una incrustación. Luego tengo otra, que es la inhibición de nucleación. La inhibición de nucleación es de que, como les decía, los que vieron ya cristalografía, de que hay un punto activo siempre. Hagamos de cuenta que yo tengo un cubo y ese cubo, uno de los vértices es el punto activo. ¿Qué quiere decir? Que es el que atrae al otro cristal para que se vaya uniendo. A su vez, ese cristal tiene otro punto activo y cada vez se va formando más grande y empieza el problema del crecimiento de los cristales. Entonces, actúa sobre ese tipo va a cubrir ese punto activo, lo puede formar como estoy diciendo que forme una película, pero puede llegar a ser que reacciona químicamente para que no tenga ese punto activo, entonces no va a atraer a otro cristal y no se forman el crecimiento. La otra es modificación del crecimiento del cristal. Esa modificación es por el hecho de que en un momento determinado actúa sobre formación de películas, no tiene la atracción para formar la nucleación y quedan pequeños cristalitos. Y esos pequeños cristalitos van con la velocidad del flujo, no precipitan y no me forman las grandes incrustaciones. Y por el otro lado, yo dije que cuando crecen los cristales, se depositan por fuerza de gravedad. Pero si yo voy y paso por una cañería que tiene depósitos ya de parafina, que tiene depósitos de arena, que tiene rebarbas mal hechas en la soldadura, etcétera, etcétera, son lugares que la cañería produce un fenómeno de resistencia de flujo y ahí se depositan todo ese tipo de cristales y empieza el crecimiento de las incrustaciones. Y por el otro lado, hay productos que actúan como floculación o dispersión. ¿Qué significa esto? De que cuando yo ya no puedo, porque tengo formado esos tipos de cristales, hay algunos productos que son unas macromoléculas de cargas positivas y negativas que van captando los cristales. Entonces, los unen, floculan. ¿Qué quiere decir? Que forman como si fuera un floc. Y ese floc hace que al unirse todos esos cristales los puedo barrer o los puedo depositar y de esa manera no se me formen las incrustaciones. O por el otro lado, hay productos que actúan
dispersando los cristales. Como yo tengo una modificación, esto es lo que muestro acá, modificación del crecimiento. Entonces, al modificar el crecimiento, no tengo fuerzas de atracción de puntos activos de ese cristal. Entonces, no se tienen fuerzas de atracción y ese producto actúa como un dispersante. ¿Qué quiere decir? Yo lo agrego y me lo dispersa, me lo solubiliza, de tal manera de que los cristales quedan todos sueltos y de esa manera no se me formen las incrustaciones. Pregunta, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, bárbaro. Continuamos. Entonces, vamos a ver bien esto, lo que es la quelación, secuestro de iones, que yo secuestro y ya directamente no llego a la constante producto. Tengo inhibidor de nucleación, los microcristales formados son inestables por absorción de un inhibidor en su superficie, o sea que no dejo el punto activo. Los microcristales se rompen y los iones formadores de sarro vuelven a la solución. Esto lo saqué de una bibliografía venezolana, por eso hablan sobre el sarro, que por ahí en muchos lugares de la bibliografía nuestra no aclaran, sino hablan de incrustación. Esto es, lo puse textual, ¿no? Es decir, estaba muy bien explicado, por eso habla de sarro. Modificación del crecimiento del cristal. Esto es lo que yo les decía. Tienen un lugar activo. La ubicación del crecimiento de los cristales tienen un punto activo y es el que atrae el otro cristal. El inhibidor es absorbido en ese punto y produce una disminución de la velocidad de crecimiento, o sea que lo lentifica. Empieza a deformar el cristal. Entonces, al estar deforme el cristal, es decir, que va a tomar una forma no de cubo, sino de otra forma más distorsionada, tengo menor poder de adherencia porque no se pegan las caras de los cristales. Y los iones, que son los iones precipitantes, vuelven a la superficie. Entonces, de esa manera tengo, por un lado, no se me forma el crecimiento y por el otro lado tengo la característica de dispersión. Acá en este caso, cuando veamos equipos, los iones precipitantes vuelven a la superficie. ¿Qué quiere decir? Que esto es cuando tengo dispersión, ¿no? Es decir, evito la dispersión. Entonces, tengo que tener cuidado en qué lugares coloco este producto, porque por ahí yo resuelvo que no tengo incrustaciones, pero por el otro lado, esa dispersión de los cristales ensucia muchísimo todo lo que serían otras instalaciones. Entonces, sí o sí tengo que tener cuidado en qué lugares se coloca, pero lo vamos a ver cuando veamos equipos. Entonces, dentro de lo que son entonces los productos inhibidores de incrustación, ¿cuáles serían? Fosfatos inorgánicos. Esto no es necesario, ni se los pienso tomar ni en un parcial, ni en un examen, nada por el estilo. Pero quiero que sepan por lo menos de qué están compuestos. Son fosfatos inorgánicos, algunos polímeros, ésteres, fosfatos, fosfonatos, productos especiales y removedores de incrustación. Serían los compuestos que forman esto. Esto lo van a recibir ustedes. Entonces, lo más importante de todo, voy a ser breve con esto, que los fosfatos, el modificador del crecimiento, es el más efectivo de todos, ¿no? El fosfato. Tiene unos valores que pueden llegar a ser altas concentraciones de calcio, funcionan perfectamente bien. Fíjense que estoy hablando de 30.000 partes por millón de calcio. No lo afectan los sólidos, fácil de monitorear. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que cuando yo dosifico un producto inhibidor de incrustación, tengo que tener una X cantidad de dosis, por un lado. Pero por el otro, tengo que tener puntos de muestreo. Supongamos que yo tengo una cañería de 5 kilómetros. Y en la parte de entrada de esa cañería, que la tengo que inhibir, le agrego mi producto químico. Entonces, sí o sí, si yo lo colocaría y no tomo ningún tipo de seguimiento, sería un irresponsable porque estoy tirando el dinero. No sé si es suficiente, si no es suficiente, si alcanza a secuestrar, si no alcanza a secuestrar, si me inhibe correctamente o no. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos?
En esa cañería, a través de esa distancia, voy colocando puntos de muestreo. Y el fosfato es un método que se puede seguir monitoreando. ¿Qué quiere decir? Que yo le agrego, supongamos, 30 partes por millón. A lo largo de toda esa cañería estoy analizando por medio de un producto químico que es apropiado para poder determinar el fosfato. Entonces, son un kit muy pequeño, que es a prueba de tonto, ¿no? Es decir, agrego 2 gotitas de esto, 3 gotitas de esto, me reacciona y me da un color. Entonces, yo tengo en el mismo kit de determinación un color. Entonces, como es métodos colorimétricos, cuando yo combino todo, agito y espero 5 minutos, me da una reacción con un determinado color. Lo comparo con el colorimétrico que tengo y sé cuántas partes por millón tengo en exceso, que todavía no reaccionaron. Quiere decir que me va a alcanzar para que pueda llegar a todos lados. ¿Qué pasa si en un momento determinado hago el monitoreo y no me da color? Quiere decir que en un momento determinado todo el producto químico que yo tenía en fosfato me reaccionó. Y de ahí en adelante, en la cañería, no me va a proteger. ¿Por qué? Porque ya no tengo más el producto fosfato. Entonces, eso me sirve para poder chequear. ¿Cuáles son las limitaciones que yo tengo? Es que no puedo usarlo, por ejemplo, a temperaturas superiores a 90 grados porque se produce descomposición. El squeeze lo vamos a ver cuando veamos equipos. Entonces, si yo tengo un producto que es muy bueno, que tengo todas las condiciones, bárbaro, puedo seguirlo, todo lo demás, pero no, después de los 90 grados se me descompone, quiere decir que yo, supongamos que tengo pozos de 3.000 metros, la temperatura geotérmica que tengo en el fondo es mucho mayor de 90 grados. Entonces, si yo tengo, supongamos, 120 grados, es muy factible que directamente este producto no me serviría. Entonces tengo que buscar otro tipo de producto. Los fosfonatos, que son modificadores del crecimiento, estable hasta 120 grados. Quiere decir que, por ejemplo, mis pozos que yo tengo en Salta, que son de 4.000, 6.000 metros de profundidad, tengo temperatura geotérmica muy alta, sí, este fosfonato lo puedo hacer. Tolera presencia de sólidos, fácil de determinar, pero tiene unas contras, que son menos efectivos, y si tengo una alta concentración de calcio tampoco, me va a servir. Y luego tengo polímeros que son estables a altas temperaturas. Esto van a ser para determinadas circunstancias, pero tiene un problema, que este desarrollo de los polímeros en general son productos muy elaborados, entonces son caros. Entonces, por el otro lado van a tener un problema, que son menos efectivos, se tiene que poner altas dosis. Entonces, y tiene un problema que estos polímeros, hay algunos métodos para determinar, pero no se puede determinar en campo, sino que se tienen que llevar al laboratorio. Entonces, acá tenemos este tipo de productos. Luego, ¿cómo dosifico estos productos? Yo acá los productos estos que son inhibidores de incrustación tienen que ser dosificados en forma continua. Y por el otro lado tienen que tener productos que directamente dispersen. Ahora bien, ¿qué quiere decir que tiene que ser dosificado en forma continua? Es que yo necesito una bomba que funcione las 24 horas y los 365 días del año. Entonces, yo preparo un producto que me lo recomendaron, es probable que venga con dilución, coloco un tanque de 1.000 litros, diluido, por supuesto, el producto, y tengo una bombita dosificadora, bombita diafragma, que directamente me va dosificando permanentemente. ¿Para qué? Para que nunca tenga exceso de alguno de los iones para que se me produzca la incrustación. Sí o sí necesito que la dosis fuera continua, excepto cuando hablamos de squeeze, pero lo dejo para explicarlo cuando ya veamos sistemas y equipos de tratamiento. La dosis, bueno, esto es una cosa que se agrega, una dosificación un poquito mayor y se va ajustando haciendo un estudio técnico-económico. Luego hay importante que es la incompatibilidad. Si yo estoy colocando, por ejemplo, un inhibidor de incrustación, no se asusten, pero les nombro ya algunos que van a venir, que van a ser
inhibidores de corrosión o productos que son secuestrantes de oxígeno o productos que pueden llegar a ser biocidas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hace de que en algunos momentos reaccionan las materias activas, disminuye la materia activa y me disminuye la eficiencia. Y después dijimos, ¿se acuerdan que hablamos de efecto dispersante? Hay productos que me dispersan el producto. Entonces, en esos casos, si me generan muchos sólidos, puedo llegar a tener problemas en algún equipo aguas abajo. Esto van a llegar sin ningún problema a que ustedes lo tengan. Bueno, con esto hemos terminado lo que es la parte de incrustación. Anduvimos bien porque son las 11 y creo que esto me iba a llevar un poco más de tiempo. Ahora, con todo lo que leyeron, si es que leyeron, sean sinceros porque directamente decir no vale la pena que tenga acá contestando preguntas si ustedes no alcanzaron a leer los 2 capítulos. Por eso se los envía para que directamente tomen el tiempo suficiente para que estudien, puesto que no les robaba horas de otra materia, pero sí de las mías, se las he cedido para que estudien. Entonces, escucho qué dudas tienen como para poder evaluarlas. Yo, profe, por mi lado no tengo dudas, si bien no pude ver todas completo, lo que alcance a ver no me generó dudas. Bárbaro. ¿Otros? Profe, a mí me falta ver un pedacito del último, pero lo que vi más o menos lo entendí. Igual, de todas maneras, creo que lo voy a volver a ver, porque bueno, por ahí como que lo vi medio rápido y no. Bueno, Creo que hay algunas cosas que las vi por encima y no. listo. Como que me gustó. La idea de esto va a ser lo siguiente. Vamos a tratar en lo posible de que cuando terminemos el capítulo yo voy a tomar un parcial de incrustaciones, que es bastante difícil de poder hacerlo. La otra, depende de cómo ande de tiempo, estoy grabando ya lo que es la otra parte de la materia, que es la parte de corrosión. Entonces, es factible que por ahí, en vez de tomar un parcial con incrustaciones, un parcial con corrosión, voy a tomar un solo examen de incrustación y corrosión. Va a ser mucho más difícil para poder tomarlo, pero por el otro lado son muchos y eso hace, bueno, son muchos lo que yo considero que están anotados. Lo que veo es que directamente no hay muchos que sigan la materia. Entonces, ese parcial va a significar que directamente se va a tamizar y vamos a poder seguir con lo que realmente les interesa la materia. Entonces, vamos a tratar de esto. Yo voy a grabar, voy a mandarlo por Fabricio, va a ser el que va a coordinar todo esto. Y lo que sí les pido es que yo he dejado este día para poder evacuar las dudas, pero si no terminaron de estudiar y todo lo demás, no recuerdo cuándo tienen las mesas de examen ustedes. Es la semana que viene, ¿no? Sí, del 10 al 15. Sí, pero... Bueno, entonces no voy a interferir con las mesas de exámenes, lo que sí voy a mandar todo grabado. Lo de corrosión es probable que el capítulo que viene lo haga todo completo y también se los envío. Lo que sí les pido es que esto de las evacuaciones de duda y todo lo demás, no es por el hecho de que yo quiero estar en contacto con ustedes, sino que ayudarlos a que estudien, porque si no, es decir, la materia es muy complejo como lo estamos haciendo.
Y bueno, les pido que sean conscientes también ustedes de que van a estudiar, porque el parcial yo lo voy a tomar lo mismo. Y si aprueban, y bueno, aprobará el que estudia y el que no, quedará. Es decir, esto parece como si fuera Martín pescador, pero bueno, no queda más remedio que hacerlo de esta manera. Así que si tienen dudas y todo lo demás, voy a dejar algunas horas de clase para evacuarlas. Y por el otro lado, es decir, prepararemos todo lo que es la parte de filmación, por medio, vamos a permanecer en contacto todos por medio de Fabricio, que va a ser el que coordine con ustedes, que lleguen todos los videos y pondré un día para poder evacuarlo y después fijaremos, cuando ya pase la fecha de exámenes, un parcial. Así que eso quedamos así. Y ya, bueno, cortamos bien entonces. Muchísimas gracias y disculpe que por ahí estuve hablando y no veía, apelé a su imaginación, ¿no? Pobre, le pido disculpas. No, profe, gracias a usted y bueno, ya estaremos coordinando para los videos. Listo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Chao, Enrique. Chau. Chao.